Muy buen domingo, familia. Muy buenos días. Domingo del Señor. Domingo 8 de mayo, año 2022, para la liturgia que nos convoca y nos corresponde hoy en las celebraciones distintas, en los distintos espacios y geografía, correspondiente al cuarto domingo de Pascua de Resurrección. Y específicamente para esta geografía borincana y otra geografía, hoy se celebra el Día de las Madres. Así que nuestro corazón, nuestro abrazo, nuestro sentimiento y nuestras neuronas lleguen como agradecimiento por esa imagen y semejanza del buen Dios que siguen siendo en medio de este nuestro mundo. Nos acompañarán los textos siguientes. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versículos 14 y versículos 43 al 52, nos dice este texto. En aquellos días Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Respondemos, replicamos con el Salmo 99. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con víctores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, versículo 14 al 17. Nos dice este texto: yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo. El que se siente en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra
de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, hoy los versículos 27 al 30, brevísimo. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Estos son los textos que nos acompañan en este domingo 8, día que en la liturgia llamamos Domingo del Buen Pastor. Iniciando por ese capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, que vamos leyendo consecutivamente en la propuesta que ya hemos hecho, capítulo a capítulo, día a día, hasta el día 22 de mayo, que sería el capítulo 28, para así adentrarnos en la vida de aquellas personas, primero gestores, primeras comunidades, fundación de la comunidad eclesial en tanto que tal, y viendo la vida de aquellos, tal vez insertarnos, trasvasarnos, dejarnos que nos pasen por nuestra vida, la vida de aquellos y aquellas que anunciaron con vehemencia, con cohesión de espíritu, con la fuerza, la gallardía, la bizarría y el coraje, la palabra del Señor como buena noticia, vivida por ellos y ellas, pero transmitida, porque no se pueden quedar con el gozo de lo que han recibido. Hoy en este capítulo 13 vemos la primera misión, ya fuera del espacio de Jerusalén y de Antioquía, que es la comunidad eclesial que envía. Vemos a Pablo y Bernabé por la zona primero de Chipre, por ahí en el mar Mediterráneo, y después subiendo más hacia arriba, hacia la zona de Pisidia, lo que sería hoy la actual Turquía. Van primero a los judíos, a las sinagogas. Allí se les escucha con devoción, podríamos decir, pero también van hablando y se van sumando los llamados gentiles. Gentiles, que quiere decir los no judíos. Es tanta la gente que se aproxima que esto va a crear en algunas de las autoridades judías de por allá, los judíos de la diáspora, va a crear una especie de recelo, y ya vemos que Pablo y Bernabé tienen que abandonar, son expulsados de aquella zona, sacudiéndose el polvo como señal de ese rechazo que han sido víctimas. Entonces empezarán ya abiertamente a anunciar la palabra a quienes no son judíos. Pablo, el apóstol de los gentiles, a él le debemos mucho, junto lógicamente por la accionar del Espíritu, la propagación de esta fe que nos engancha en el Maestro de Nazaret. Con el libro del Apocalipsis, hoy también nos encontramos, nos podríamos quedar de hecho con el libro del Apocalipsis en esta expresión que a mí me fascina. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda raza, nación, pueblo, lengua, y están de pie frente al trono y el Cordero. Si en un momento el Apocalipsis habla de los 144,000, habla del 12 por 12, las 12 antiguas tribus de Israel, el pueblo elegido, y la novedad con los 12 apóstoles, ahora nos está diciendo que es una muchedumbre inmensa, ingente, que nadie podría contar. Y son las personas que han dado el testimonio de vida. Vienen con las vestiduras blanca, blanquísima, reluciente, cándida, resplandeciente, lavada en la sangre del Cordero. Son blanquísimas, lavada en la sangre. La sangre purifica, la sangre limpia, la sangre nos deja abierto a lo maravilloso del Señor. Pero sobre todo destacar, porque el libro del Apocalipsis ha sido un libro para meter miedo, y nunca nada más contrario a ello. Es el libro, lo hemos dicho, de la esperanza del ser cristiano. Así que una muchedumbre de toda nación, raza, pueblo y lengua, no hay acepción de persona. Lo que hay es que estar, como también nos dirá el texto hoy, que vienen con la palma en la mano, la victoria, aquellos que han luchado por
la justicia. Y de esta manera llegamos a un texto brevísimo, que es el texto llamado del Buen Pastor. Es una reconstrucción teológica de Juan o de las comunidades joánicas. No necesariamente son los datos históricos, sino esa reconstrucción teológica para decir lo del buen pastor, del pastor verdadero o el pastor auténtico. Unos textos de más de 2000 años que tienen que ver con la implicación o la aplicación a nuestro ser hoy pastores. Pastores no solo en el ámbito eclesial, no solo en el ámbito religioso, sino pastores en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de la dirección de nuestros trabajos, empresas, en el ámbito de la dirección de un país. Hay que ser buen pastor. Si se habla del buen pastor y pastor auténtico, es también porque hay pastores que no son buenos, hay pastores que son pseudo pastores, inauténticos, falaces, mentira. Y en todos esos ámbitos nombrados, desde lo político, económico, social, familiar, religioso, hemos de distinguir para ser esos auténticos pastores, y a los que no son y a las que no son auténticos pastores, pues denunciarle, que sería la actitud profética. El llamado está siempre abierto. En la persona de Jesús se nos presenta que todo lo que el Padre le ha dado, le ha entregado, nadie puede arrebatarlo, porque el Padre y Él son uno. Esto es el capítulo 10. Ya luego el capítulo 17, Jesús nos dirá, y qué bueno que Él lo dice, el Padre y yo somos uno, ustedes y uno, y yo somos uno. De tal suerte que el Padre Jesús y nosotras somos uno. Luchemos para ser buenos pastores, pastoras, directores, directoras, dirigentes de nuestra comunidad con olor a oveja, es decir, apacentar, como nos dice el libro del Apocalipsis, bajando al terreno donde está nuestro pueblo. Que tengan un magnífico y buen día domingo del Señor. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nuestro pueblo, y Él nos conceda su bendición y su paz. Amén.